Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora tenemos el gusto y el placer de estar con ustedes y de compartir esta serie llamada Un Encuentro con los Avivadores, la cual estamos hablando de John Wesley, que ya terminamos la vida o la biografía de John Wesley, Charlie Wesley, y estamos con George Whitefield, uno de los grandes avivadores que impactó las naciones, impactó dos continentes, la cual fue un hombre que se dejó usar por Dios y Dios se glorificó en su vida. Estamos en el capítulo 35, el cual lleva como título El Niño Predicador. Amén. Y dice así la biografía. Dice: George dio su primer sermón como diácono desde el púlpito de Santa María de Creek en Gloucester, no lejos de esa iglesia en la cual había sido bautizado. Estaba la taberna en la cual había servido como camarero hacía menos de 5 años. Seguramente más movido por la curiosidad que por alguna otra cosa, una gran multitud se reunió de forma sorpresiva para escucharlo predicar un mensaje titulado La necesidad y el beneficio de una sociedad religiosa. Se titulaba La necesidad y el beneficio de una sociedad religiosa. Dice: habló con valentía sobre la necesidad de asumir la responsabilidad religiosa, la asistencia y la edificación que solo encontraba en ese tipo de reuniones regulares. El niño predicador, el cual se dejó llevar por Dios para predicar, y dice que una gran multitud asistió a aquel lugar, muchos por curiosidad, otros porque quizás estaban convencidos, y estaba cerca donde él trabajaba con su mamá. Dice, también se refirió a la tendencia destructiva de las reuniones no religiosas que hacía poco se habían vuelto populares. Como resultado de su mensaje, se informó que 15 personas se habían enloquecido debido a una convicción abrumadora acerca de sus pecados. Dice que como resultado de su mensaje, hubieron 15 personas que se enloquecieron por el pecado en el cual estaban viviendo. ¿Por qué? Porque este hombre predicaba sobre la convicción de pecado, sobre el arrepentimiento del pecado, y llevaba a las personas a sumergirse y a sentirse tan avergonzados delante de Dios por el pecado que ellos cometían, por lo que ellos estaban haciendo. Había un verdadero arrepentimiento sobre su vida. Amén. Dice, sin duda, un fuerte sentido de la presencia del Espíritu Santo hizo que pareciera que las personas estaban perdiendo la cabeza. Tremendo. Cuando Dios llega a un sitio, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar vida, hay cosas que empiezan a ser cambiadas en las personas, en la vida. Dice, el arzobispo respondió que esperaba que la locura no se olvidara antes del siguiente domingo. Desde el comienzo, la prédica de George reflejaba años de actuaciones teatrales y un corazón lleno de intensa devoción. El púlpito era su escenario y usaría cada partecita de su intelecto y talento para transmitir los puntos de su sermón. Un famoso actor de esa época, David Garrick, dijo: daría 100 guineas si pudiera decir, oh, como el señor Whitefield. Daría 100 guineas si pudiera decir, oh, como el señor Whitefield. Fue George Whitefield quien establecería la marca para la prédica apasionada entre los predicadores estadounidenses y los políticos en la víspera de la Revolución Norteamericana. Ellos aprendieron con su ejemplo a movilizar a una multitud a la acción. Dice que con el ejemplo de George Whitefield, que fue un hombre que se dejó guiar por Dios y el Espíritu Santo empezó a tocar las vidas, dice que se reunían grandes multitudes, se movían grandes multitudes a donde George Whitefield predicaba. Pero
Había algo tan maravilloso, era que la gente se enloquecía, pero por la presencia de Dios. Se enloquecía por lo que Dios estaba haciendo. Eso le pasó a los 15 personas que se enloquecieron, porque el Espíritu de Dios era el que traía arrepentimiento de pecado sobre ellos y empezaba a mover la gloria de Dios. Entonces dice que un hombre dijo que daría 100 guineas si pudiera decir, oh, como el señor Whitefield. O sea, darle como decir ese halago. Oh, como el señor Whitefield. Él era un niño todavía. Era un muchacho muy joven, veinteañero, el cual reunía una gran multitud para predicarle la palabra del Señor. Pero dice, para fines del verano fue invitado a ingresar como coadjutor en la famosa Torre de Londres, cuando el coadjutor titular no estaba. Predicó por primera vez después de llegar a Londres, dice, en la gran iglesia Church Center, Hat Street. Al principio la congregación no confiaba en él debido a su juventud. Dice. Sin embargo, tan pronto como comenzó a entregar su mensaje, la congregación se maravilló. George hizo un registro de las reacciones en su diario. Dice que escribió, mientras subía las escaleras, todos parecían burlarse de mí debido a mi juventud. Pero pronto se pusieron serios y muy atentos, y después al bajar me brindaron grandes muestras de respeto, me bendijeron mientras caminaba y formularon muchas preguntas acerca de mí. Estaban sorprendidos de lo que Dios estaba haciendo por este hombre. Siendo tan joven, para ellos no aceptaban que un joven le predicara o que un hombre le hablara con tal sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre habían personas adultas las que salían a reducir o a predicar. Y George Whitefield se atrevió a predicar, se atrevió a confiar y Dios empezó a obrar. Dice, no pasó mucho tiempo hasta que todo Londres conociera el nombre de George Whitefield, a quien curiosamente llamaban el niño predicador. Lo apodaron el niño predicador porque era un niño pero predicaba con autoridad. Dice, las multitudes que acudían a escuchar sobre el nuevo nacimiento sobrepasaban en mucho la capacidad de la torre. Desde el comienzo, George predicó en casas llenas, dice, de gente. Las personas comunes parecían acudir a él en manada. Después fue invitado como vicario en el pequeño pueblo de Dunbar, Hampshire, donde su popularidad continuaba en ascenso. Dice, pronto se le ofreció una lucrativa posición como coadjutor en una prominente iglesia de Londres. Era tan grande la fama que George Whitefield había adquirido, pero no era la fama que él había adquirido porque sí, sino porque el Espíritu de Dios estaba con él. Porque el Espíritu de Dios había empezado a obrar. Porque el Espíritu Santo había empezado a transformar vidas. Porque el Espíritu Santo había empezado a restaurar los corazones. Porque el Espíritu Santo quebrantaba las vidas. Y los llevaban y predicaban en algunos lugares que eran multitudes que habían. Asistían. Dice que ya no cabía gente en la torre donde él lo invitaron a predicar. En muchas oportunidades los sitios se quedaban pequeños para las multitudes que iban. ¿Por qué? Porque este es un hombre que se dejó llevar de Dios. Fue un hombre que decidió creer. Fue un hombre que decidió confiar. Y fue un hombre que decidió entregarse verdaderamente a Dios. Y Dios empezó a obrar en su vida. Dios empezó a transformar la vida. Dios empezó a restaurar los corazones. Dios empezó a hacer tantas cosas maravillosas que hasta hoy se habla de George Whitefield como uno de los grandes avivadores. Si tú quieres, empieza a creerle a Dios, empieza a confiar en Dios, empieza a depender de Dios. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, entrégate totalmente a Él y Él empezará a obrar sobre tu vida y empezará a transformar tu vida, que cosas grandes empezarán a ocurrir. Así que empieza a creer, empieza a confiar que Dios tiene el control de todo. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.